Hola chicos y chicas, hoy les vengo a hablar del caso del asesinato de Lindsay Hauer en manos de Tatsuya Ishizashi en Japón. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2006. ¿Y quién era Lindsay Hauer? Era una joven británica que había realizado una licenciatura en biología y ella quería realizar su maestría, pero para podérsela costear, ella primero se fue a Japón a dar clases particulares de inglés en una academia famosa llamada Nova y ella vivía en la provincia de Chiba, cerca de Tokio, es decir, en un pueblito con otros dos profesores extranjeros. Ella compartía habitación, por así decirlo, y un día, normalmente, como ella hacía, venía de camino para su casa y cogió la cicla y un hombre empezó como a seguirla, y en el camino le empezó a hacer preguntas como: ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué quisiste venir a Tokio? La siguió hasta su casa. Este hombre tenía una increíble condición física. No se cansaba, corría al mismo ritmo que la bicicleta. Frente al apartamento de Lindsay, trató de despedirse cortésmente de él, pero fue interrumpida por una pregunta. Le dijo que sí, por favor, le podía regalar agua, y pues ella, de amable, le dijo que sí, que ella le regalaba el agua. Y la chica dijo que Tatsuya podía entrar a su apartamento, y en la entrada se empeñó en presentar al hombre con sus dos compañeras, con las que anteriormente mencioné que ella compartía habitación, para así evitar que el desconocido intentara hacerle algo. Así, si ella llegaba a pasarle algo, pues ya sabían quién fue. Mientras ella le servía el vaso de agua, él se puso a dibujar la imagen de ella. Él, en el camino, le había propuesto que le diera clases de inglés, pero ella le había dicho que no, porque ella deseaba aprovechar su tiempo libre. Entonces, en el apartamento, delante de sus compañeras de cuarto, les volvió a proponer lo mismo, y ella esta vez aceptó y programó las clases para dentro de 4 días. Las programó en un café local, lo cual pasó el 24 de marzo del 2006, lo cual Lindsay fue vista por última vez. Entonces las clases transcurrieron normal, ella le dio sus lecciones, pero al final él se dio cuenta que se le había olvidado el dinero. Entonces agarraron un taxi, llegaron al apartamento, el taxista esperó 10 minutos, pero al ver que nadie salía ni nada, decidió marcharse. Y al entrar al apartamento, él le propinó un fuerte golpe en la cabeza que la dejó totalmente inconsciente. En ese momento, Tatsuya abusó sexualmente de ella y le propinó varios golpes y la ahorcó tan fuerte que le rompió un cartílago del cuello, y en ese momento ella falleció. ¿Y quién era Tatsuya? Él tenía 28 años en el momento del crimen. Su padre era médico y su madre tenía un título en horticultura, pero nunca trabajó como tal en el campo. Sus padres le dan una asignación de 100,000 yenes, que equivalen aproximadamente a $1,000 al mes. Era muy aficionado a la actividad física. El chico hacía gimnasia y pedaleaba unos 25 kilómetros todos los días. Tatsuya ya tenía otros antecedentes penales como acoso y agresión. El 26 de marzo fue encontrado el cuerpo. Ese mismo día, las compañeras de Lindsay se sorprendieron al ver que ella aún está retrasada y no está en el apartamento. Ella siempre avisaba a los planes que ella realizaba, a dónde iba, por temas de cuestiones de seguridad y eso. Gracias a la combinación de las chicas, ellas decidieron llamar a la policía, sospechando inmediatamente de él, y le mostraron el dibujo que él había realizado el día anterior. Y fueron al apartamento de él, y él iba de salida, y él abrió la puerta y salió corriendo. Y como corría tan rápido, debido a que él practicaba tanta actividad física, no lo lograron atrapar. Y así duró fugitivo por varios años, hasta el 2009 aproximadamente. En ese tiempo él dedicó a modificarse el rostro y a vivir en búnkers, en una isla aislado, o sea, en otra provincia. Se fue a vivir a otra provincia y se quitó los lunares de la cara con un cuchillo. Se deformó un poco su rostro
Se hizo cirugías plásticas. En el interior del piso, a ese mismo día cuando él huyó, no tardaron nada en encontrar el cadáver de ella. Ahí lo encontraron de inmediato. Estaba en la bañera, estaba ahorcada. En la autopsia revelaron que los hematomas más grandes en el lado izquierdo de la cara parecen haber sido dados con la misma mano, mientras que los hematomas más pequeños habían sido resultado de golpes con objetos. Ambos sabían de artes marciales, pero él sabía aún más. En lo anteriormente mencionado, en los procedimientos estéticos que se realizó este hombre, se cortó el labio inferior para hacerlo mucho más fino. Mientras tanto, las autoridades difundieron una foto por todo el país y aumentaron la recompensa. El 4 de noviembre del 2009, la policía reveló que se había sometido a una operación de cirugía plástica el 24 de octubre en una clínica de Nagoya, donde se hizo un levantamiento de nariz, y indica también que no era la primera vez que se ha hecho un procedimiento en este transcurso de tiempo. Su captura, detención y juicio fue el 10 de noviembre del 2009. Él fue capturado en Osaka cuando intentaba embarcar en un ferry hacia Okinawa. Se cree que los padres del delincuente le habían enviado dinero todos esos meses para que pudiera mantenerse en su fuga. El 23 de diciembre, uno de los abogados de él admitió que estaba implicado en la muerte de Lindsay, pero que él no había tenido la intención de matarla y que había intentado presuntamente animarla. En el juicio, Inisashi admitió haber asfixiado a la profesora de inglés para evitar que gritara mientras la violaba. El 21 de julio del 2011, el Tribunal del Distrito de Chiba condenó a Tatsuya Isachi a cadena perpetua por el asesinato de Kazuya Hauer, aunque tiene posibilidad de tener la libertad en el futuro. La familia de Hauer había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal no lo permitió debido a que él no era un asesino serial y no tenía más condenas anteriores, porque según ellos se podía rehabilitar. En Japón, para ser condenado a muerte, un asesino tuvo que haber matado 2 o más víctimas. Si no es así, solo puede optar por la cadena perpetua, y el Estado invierte para la reinserción social. Incluso escribió un libro llamado Hasta que me arrestaron y vendió muchísimas copias, y esas copias, de ese dinero que recaudó, pensaba dárselo a la familia de la víctima de Hauer. Incluso fue basada en una obra en noviembre del 2013 titulada I Am Isachi, Journal of Murder, protagonizada por el actor japonés Dean Foyo. Esto fue todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.